Apóstol, anunciando su palabra. Jesús, Jesús, que siempre me da luz de amor, luz verdadera. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. A donde llega el misionero, llega la paz, porque el misionero viene en nombre del Señor. Desde Iztapalapa, Ciudad de México, transmite Radio Apóstol, anunciando su palabra a través del www.radioapostol.com. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Radio Apóstol, anunciando su palabra, presenta su programa Vida en Abundancia con el hermano Eduardo desde Argentina. La Biblia es una carta de amor, del amor de Dios para conmigo. América Latina para Cristo. Paraguay, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y diversos estados de la República Mexicana. Nuestros productores y locutores a nivel internacional. La palabra de Dios a todos los confines del mundo. Cada día vamos avanzando. Radio Apóstol, anunciando su palabra. Muy buenos días, hermano Eduardo. ¿Qué tal en esta mañana? ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Apóstol, anunciando su palabra, con su programa Vida y Vida en Abundancia, con el tema La palabra de Dios nos prepara para la batalla en la fe, si no me equivoco. Buenos días, hermano. Muy buenos días, querida hermana. ¿Cómo están? ¿Cómo han comenzado esta semana? Sin duda alguna, con la gracia de Dios que nos fortalece, nos llena de su esperanza, nos llena de su fe, de su alegría, de su fortaleza. Así que estamos realmente muy, pero muy felices por este día que hizo el Señor. Como dice el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en Él. Así que realmente una gran alegría y un abrazo fraternal y virtual le enviamos a todos ustedes y a todos los que estén en este momento escuchando este programa y también todos los programas que son de tanta edificación espiritual que se transmiten a través de Radio Apóstol. Así que realmente una alegría muy grande. Bueno, vamos entonces a compartir el tema que hoy quiero presentarles, pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, y te invito también después a leer Romanos capítulo 8, versículo 14 también, pero en Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Qué importante que es a cada momento, en cada situación, y cuanto más podamos invocar siempre al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro bautismo nos ha hecho templos del amor trinitario. Ayer teníamos la celebración de la Santísima Trinidad, del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amor trinitario que está en nuestros corazones desde nuestro bautismo y que nos hace testigos y también misioneros de ese amor trinitario a través de la palabra, a través de los hechos, a través de las actitudes, a través de todo nuestro ser, ahí en el lugar donde el Señor nos ha sembrado. Había un santo que decía, en el lugar donde el Señor te sembró, en ese lugar comenzarás a dar frutos, los frutos de Dios.
Así que los invito a ponernos en presencia de Dios, que es uno y trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, lumbre de los corazones, consolador bonísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor, tranquilidad, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada en el hombre, nada es inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación y dales el eterno gozo. Amén. Y también vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen, la esposa del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en este mes también tenemos el mes del Sagrado Corazón de Jesús, así que tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo, que Él, que como dice en la palabra de Dios en Ezequiel, y también a través del profeta Jeremías, que cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, infundiré mi espíritu y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que qué importante que le pidamos por el capítulo 36 y 37 de Ezequías, nos habla mucho de todo esto, y pedirle al Espíritu Santo que venga, ¿no es cierto?, también a cambiar nuestro corazón para hacernos un corazón semejante al corazón de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, entonces vamos al tema directamente. El tema se llama La palabra de Dios nos prepara para la batalla. Sabemos que la vida cristiana, la vida de la fe es verdaderamente una batalla y por eso San Pablo dice que tenemos que librar la buena batalla de la fe. El Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1 nos dice: Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis puños para el combate. Te lo vuelvo a leer. Bendito sea el Señor. Qué lindo es leer la palabra, orar la palabra, pero decirlo como personalizado, ¿no? Hacer de ese salmo mi oración del corazón. Hacer de ese salmo mi oración del corazón y decirlo: bendito sea el Señor. Comienza esta palabra bendiciendo al Señor, que como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es un movimiento ascendente. Cuando nosotros decimos bendito sea Dios, estamos declarando su gracia, su poder, su amor, su misericordia, su sabiduría, y todo lo que Dios es para nosotros, ¿no? Y todo lo que Dios es. Entonces, bendito, el bendecir al Señor, habló bien de Dios, es decir, bendito sea el Señor, el Señor. Y cuando habla de Señor la Biblia, no, habla del Kyrios en griego, no es como hoy, por ejemplo, se utiliza la palabra Señor, Señor Pérez, Señor Gómez, Señor, no sé, Señor Rodríguez. No. El término Señor en la época de Jesús, y más en esos tiempos, tenía un significado profundísimo y significaba la divinidad, el Señor, el Kyrios, el sumo, ¿no? El que tenía autoridad sobre todo y todos. Por eso el señorío de Cristo. Un día vamos a tocar este tema de Jesucristo el Señor, pero Jesucristo mi Señor. Porque algunas veces hablamos de Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, pero es mi Salvador, lo siento en mi corazón, o mi Señor. Bueno, algún día vamos a tocar este tema del señorío de Cristo, que es el pináculo de la vida cristiana, donde ya como Pablo podemos llegar a decir, por gracia del Espíritu Santo y también por nuestra disposición del corazón, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Dice, bendito sea el Señor, mi roca, mi roca, mi roca. Es decir, mi roca habla de firmeza, habla de sustento inconmovible, es de mi roca, mi fortaleza sobre la cual quiero edificar mi casa, o sea, mi vida. Según sobre qué edifico será mi vida y mi respuesta a las distintas circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida nos permite saber hasta qué punto estoy edificando mi vida en la roca Jesucristo o en otras rocas o en la arena, porque la palabra dice que los vientos y las lluvias golpean a los que están sobre la roca, pero también sobre los que están sobre la arena. Dice que adiestra mis manos para la batalla. ¿Quién es el que adiestra las manos? Las manos, está hablando de qué son las manos, lo que nosotros utilizamos para como instrumentos para vivir, para comunicarnos, para hacer nuestras tareas. Está hablando de aquello que está en nosotros para poder desarrollarnos como persona, para poder desarrollar las tareas que estamos realizando, ¿no? Es la forma que tenemos el ser humano para poder transmitir cariño, gestos, escribir, todo, ¿no? Entonces, adiestrar quiere decir preparar, quiere decir educar. Dice, adiestra mis manos puede decir mi vida. ¿Para qué? Para la batalla. Lo dice la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y mis puños, uy, qué fuerte que es esto, porque hay momentos en que hay que tener mucha firmeza, hay momentos en que hay que tener mucha fuerza de parte de Dios para el combate. Salmo 144, versículo 1. Dios quiera que ese salmo y ese solo versículo sea verdaderamente lo que estoy viviendo. Que la palabra no sea solamente palabra escrita, sino palabra viva. ¿Y quién la hace palabra viva? El Espíritu Santo hace que esa palabra, porque Él la inspira, sea vida en mi vida. O sea, que yo pueda decir, esta palabra es vida en mi vida. Es vida en mi vida. Qué diferente sería nuestra actitud de fe, de esperanza y de caridad. Nuestra vida, frente a las circunstancias y frente a cada momento. Porque no es cuestión de poner un rostro, una actitud, no es cuestión de lo de afuera, aunque lo de afuera expresa lo de adentro. No, lo importante es lo que está adentro, lo que realmente somos en las raíces de nuestro corazón. Bueno, vivimos rodeados de qué mundo, de un mundo, como hoy sabemos, un mundo corrompido por la violencia, existen adicciones a la droga, al alcohol, a la delincuencia, que en muchos lugares, inclusive con pandemia, con cuarentena, con todo, en muchos lugares, y lamentablemente tengo que decirlo también en mi país, va incrementando. Familias que están destruidas, familias donde en este tiempo de cuarentena, decía el otro día mi hija que es psicóloga y hablaba con otros psicólogos, cuánto trabajo que tienen ahora. ¿Por qué? Porque hay familias que no se soportan, realmente. No sé si pasa en tu familia, en mi familia, Dios quiera que no, pero puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Cuando Dios no está en esa familia, cuando María no está en esa familia, como en las bodas de Caná, ¿qué pasa? Familias que no se soportan, familias que llega un tiempo en que están ahí, ¿no es cierto?, encuartelados, y no, es difícil la convivencia. Bueno, familias destruidas, el enemigo se mete en todas esas grietas, ¿no? Jóvenes en rebeldía, niños que crecen en soledad, etc. Pero, ¿a qué se debe todo esto? Muchas veces culpamos, y bueno, ahí está el tema, ¿no? Cuando no nos hacemos cargo, ¿no? Cuando el problema viene de afuera, no, el problema no viene de adentro, no, yo no tengo ningún problema, yo estoy todo bien. Acá en Argentina tienen la costumbre de que cuando uno le saluda al otro, dice, ¿cómo estás? Todo bien, contesta el otro, nadie se detiene a escuchar a nadie. Pero bueno, no sé si todo está bien, echamos la culpa a lo que está afuera, es algo psicológico, lo que se llama la traslación de culpa, ya viene del Génesis. ¿Se acuerdan? Adán, Eva, etcétera, ¿no? Y hasta Dios mismo, Adán, la mujer que tú me diste, ya él como que le cargó al mismo Dios también, no, me hubieras dado otra mujer, me diste esta mujer y por esta mujer yo caí. Él no se hace cargo. Por eso en la misa decimos, por mi culpa, y como nos queda cortito, por mi gran culpa. Pero muchas veces quisiéramos tener a todos ahí, como decía un predicador, ¿no? A todos en la primer asiento y empezar, por tu culpa los hijos, por tu culpa los hermanos, por tu culpa la esposa.
que nadie se ofenda, a la suegra por su grandísima culpa, o al yerno, como me dijo una vez una señora, y el yerno, hermano, también el yerno, es decir, culpas, pero nadie quiere hacerse responsable. Por eso el pésame, Dios mío. Muchas veces culpamos al gobierno, a la familia, a la economía, al país, e incluso al propio Dios. Le culpamos de ser causante de todas las desgracias que pasan en el mundo entero. Pero la realidad es otra. Hay un motivo mayor. Es una guerra en el espíritu. Y cuando hablamos de guerra estamos hablando de ese, como decían los santos, de ese crecimiento espiritual que genera muchas veces oposición en la carne, en el mal espíritu, en los criterios del mundo. Es decir, Jesús mismo dijo que el evangelio sufrirá violencia, ¿no? Es una guerra en donde, en el espíritu, que ha empezado, y como dice la palabra en Efesios, capítulo 6, versículo 12, Efesios, que está después de Gálatas, dice, porque nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que moran en los espacios celestes. La palabra de Dios es clara en decirnos contra quién esencialmente hay una lucha. ¿Y quién es el que está dominando? Jesús mismo lo habló, el príncipe de este mundo. Pero en medio de todo esto tenemos una gran, brillante, amplia y poderosa esperanza. Y esa esperanza, como dicen Romanos, capítulo 5, versículo 5, qué maravilloso texto del Evangelio, ¿no? De la carta de los Hechos a los Romanos, ¿no? Bueno, Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y hay una esperanza, dice, que no defrauda, que es Jesucristo. Él ya ha vencido y ha sometido todas las cosas a sus pies. Y Dios, dice la palabra en Efesios, en capítulo 1, versículo 22, Efesios capítulo 1, versículo 2, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Dios necesita de que nosotros nos pongamos en la brecha. La iglesia nos necesita para hacer retroceder el reino de las tinieblas, y la palabra nos enseña dos principios para la batalla, dos principios fundamentales. Hay muchos, pero yo quiero hablar de dos principios esenciales para la batalla. Así que bueno, vamos a un tema musical y volvemos con el programa Vida y Vida en Abundancia, porque vamos a ver este primer principio para la batalla que está en San Mateo. Ya te voy dando el texto bíblico si estás escuchando. San Mateo, capítulo 26, versículo 41. San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Y si tenés el catecismo de la Iglesia Católica, andate al numeral 2725. Numeral 2725. Bueno, nos van a ir dando pautas claras acerca de este primer principio para poder librar la buena batalla de la fe, que no es de un día, ni son dos, ni son tres, ni son cuatro. No hay que relajarse. Esto es de todos los días, por eso el Señor nos dice, oren constantemente para no caer en tentación. Bueno, vamos entonces a un momento de alabanza, un momento de música, y después volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Creo, Jesús, yo te creo,
porque más que hablar de agradar a Dios, nos das el ejemplo viviendo, nos das el ejemplo viviendo plenamente la voluntad del Señor. Te creo, Jesús, yo te creo, porque más que hablar de amar a todos, nos das el más grande ejemplo de amor, nos das el más grande ejemplo de amor, muriendo en la cruz para salvarnos. Por eso te creo, Jesús, me has convencido con tu vivir. Eres humilde, eres paciente, eres misericordia y paz. Moriste por amor clavado en la cruz. Por eso te creo, Jesús, me has convencido con tu vivir. Eres humilde, eres paciente, eres misericordia y paz. Moriste por amor clavado en la cruz. Te creo, Jesús, yo te creo, porque más que hablar de servir a todos, enseñas a ser humildes, enseñas a ser humildes, lavando los pies a los demás. Te creo, Jesús, yo te creo, porque más que invitarme a la santidad, tú eres santo y tu vida también, tú eres santo y tu vida también, nos muestras el camino de verdad. Por eso te creo, Jesús, me has convencido con tu vivir. Eres humilde, eres paciente, eres misericordia y paz. Moriste por amor clavado en la cruz. Por eso te creo, Jesús, me has convencido con tu vivir. Eres humilde, eres paciente, eres misericordia y paz. Moriste por amor clavado en la cruz. Moriste por amor clavado en la cruz. Moriste por amor, moriste por amor clavado en la cruz. América Latina para Cristo. Paraguay, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y diversos estados de la República Mexicana. Nuestros productores y locutores a nivel internacional. La palabra de Dios a todos los confines del mundo. Cada día vamos avanzando. Radio Apóstol, anunciando su palabra. Con este programa Vida y Vida en Abundancia. Bien, estamos hablando entonces de los dos principios para la batalla espiritual que nos da la palabra de Dios. Primero lo vamos a encontrar en San Mateo capítulo 26, versículo 41. San Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Cuál es el primer principio? Una vida de oración. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta
porción del Evangelio. San Mateo 26:41. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu, en minúscula, el espíritu humano, está dispuesto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, nuestra esencia es espiritual, pero la carne, como dice la palabra, es débil. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué nos dice, nos enseña el maestro? Estén prevenidos, hay que estar prevenidos, hay que estar siempre alertas, atentos. Estén prevenidos como las vírgenes, ¿se acuerdan que tenían que tener aceite en sus lámparas? Ojo, no va a ser cuestión que la lámpara esté en algún lugar medio rota y vaya perdiendo el aceite. Si hay algún agujerito en la lámpara, hay que repararlo rápidamente. Estén prevenidos y oren. ¿Qué hay que hacer? No solamente hay que estar prevenidos, sino que además hay que estar en oración. ¿Y qué es orar? Orar es un diálogo de intimidad con aquel que ama mi alma. Es un diálogo de amor, de súplica, de acción de gracias, de petición, de intercesión, de alabanza. Y oren para no caer en la tentación. Nos da la herramienta para no caer en la tentación. ¿Cuántas personas dicen, no puedo, siempre caigo en tentación? Bueno, falta oración, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos morir a nosotros mismos, morir a nuestra voluntad para que Dios pueda crecer en nosotros y tener una comunión con Él. Y eso lo logramos por medio de la oración. ¿Por qué cuesta tanto orar? Porque orar significa morir nuestra carne. Claro que sí. La oración implica un camino de cruz y por eso cuesta tanto tomar ese tiempo de oración. Y la carne nos habla, la carne nos quiere inquietar y a través de eso el enemigo nos quiere sacar de ese momento de cruz. ¿Por qué? ¿Qué pasa muchas veces en la oración? Empiezan los pensamientos, empiezan las inquietudes. Como yo siempre digo, lo que nunca pensamos, empezamos a pensar en ese momento de oración. Nunca nos acordamos de algunas cosas de nuestra casa. En ese momento me acuerdo que tengo que hacer esto. Como que nos inquieta. Ya vamos a hablar en nuestro programa de las tentaciones de la oración. ¿Cuántos temas tenemos para compartir? Es tan vasto la cantidad de temas para poder crecer. La Iglesia nos explica en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 2725. Vamos a leerlo, numeral 2725. El numeral 2725, lo vamos a ir buscando, está aquí. Bueno, habla justamente el combate de la oración. La oración nos enseña la Santa Madre Iglesia a través del Catecismo, en el numeral 2725, y después si querés podés leer también el 2726, en el 2729 tenés las dificultades de la oración, hay muchísimo material para poder crecer. Dice, la oración es un don de la gracia. Primero que es un don de la gracia, un regalo de la gracia, un regalo de Dios. Pero también es una respuesta decidida por nuestra parte. O sea, la oración es un don de la gracia y también una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Esto hay que saberlo bien. Los grandes orantes de la antigua alianza, antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con él nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, como recién te compartía, y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración y de la unión con su Dios. O sea, no se agota sus intentos en querer cortar tu comunión y mi comunión y la comunión de todos nosotros con Dios. Hay que saberlo bien eso. Y muchas veces, incluso con situaciones que son hasta buenas. Dice que el camino al infierno está lleno de ladrillos o baldosas de buenas intenciones. Ojo con eso. Entonces dice que no va a limitar sus intentos, dice el Catecismo, porque hará todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Esta parte es fundamental. Si querés escribirla,
y analizarla y meditarla. Dice, se ora como se vive, porque se vive como se ora. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Bueno, es para un programa entero esta reflexión. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. Y acá nos está hablando también de nuestra decisión personal. Es decir, o quiero o no quiero. El combate espiritual, entre comillas, de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Por lo tanto, se ora como se vive, porque se vive como se ora. Debemos entrar a la presencia de Dios como dice el Salmo 95:6. Fíjate que dice este Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. ¿Qué dice? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Debemos tener un corazón como quebrantado y orar a todo tiempo. Ejemplo lo tenemos en Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Y qué hizo Daniel? Se puso a enojar, se quejó, se enojó, le echó la culpa a todo el mundo. No. Entró en su casa, ¿qué decía el Señor? Cierra la puerta de tu habitación. Entró en su casa, podríamos decir, entró en su corazón, y abiertos las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y abrió las ventanas de su vida hacia el Señor, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, él siguió en su, entre comillas, no es buena la expresión, pero bueno, disciplina, iba a decir rutina, no queda bien, disciplina espiritual. Qué bueno es tener una disciplina también en nuestra oración y que no sea cuando estoy bien oro, cuando estoy mal no oro, y hay gente que no ora ni cuando está bien ni cuando está mal. Pero, ¿qué hizo Daniel? Ahí nos enseña, ve que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué hizo Daniel en ese momento tan difícil? Oró. Primera de Pedro capítulo 5, creo que el versículo 17 o por ahí, después lo buscamos bien, habla sobre este tema también. Ir a Dios en ese momento. Y qué bueno es, dice, entremos y arrodillémonos, los que tienen la gracia de poder ir delante del Señor presente, vivo, resucitado, glorificado en su cuerpo, alma, sangre y divinidad en la Eucaristía, en un sagrario. Qué hermoso, hermano. Hoy no podemos hacerlo mucho, pero hay muchas posibilidades vía online también, de hay adoraciones eucarísticas, ahí, hermano, arrodillarse, ir delante del Señor, con un corazón quebrantado, humilde, sentir que necesitamos de Él, que Él es nuestra fortaleza. Señor, estoy pasando por esta situación, mi casa está pasando por esta situación, mi hijo está pasando por esta situación, mi hermana de comunidad está pasando. Y también orar por aquellos, como dice la palabra de Dios, que por ahí nos hacen la vida un poquito complicada, porque eso también pasa, humanos somos, y estamos aquí. Es decir, también puede pedir perdón si nosotros somos también complicación para los demás. Porque siempre vemos de afuera para adentro, pero ¿y nosotros? Y bendecir a esas personas, como dice el Señor, orar por los que te persiguen, pedir por ellos, bendecirlos, que quizás hay heridas interiores que hacen que esas personas sean como son hoy. Muchas veces nosotros solamente vemos imágenes, pero no vemos corazones, solo Dios conoce los corazones y por eso no tenemos ninguna, pero ningunísima, es una expresión que no sé si está bien dicha, pero quiero expresar lo siguiente: ninguna posibilidad está en nosotros de juzgar a nadie, porque solo Dios conoce los corazones. Nosotros solamente vemos imágenes, y hasta cierto punto podemos llegar hasta cierto punto a conocer a las personas. Si nosotros mismos no nos conocemos, vamos a decir la verdad, muchas veces nos desconocemos. Uno dice, pero ¿cómo hice esto yo? Claro, ¿te das cuenta? No nos conocemos. Necesitamos conocernos un poco más, pero solo Dios conoce los corazones. Orar y pedir también por estas personas. Dice,
Dios puede y quiere librar a todo hombre cautivo por el enemigo. Y ese es el deseo de Dios, como lo hizo con Daniel. Solo necesita de nosotros que nos levantemos también en esa oración maravillosa que es la oración de intercesión, clamando la misericordia y el perdón de Dios para nuestras familias, nuestros amigos, para nuestro país, para el mundo entero, hoy más que nunca. San Lucas, en el capítulo 11, versículo 9 y 10, dice, y yo os digo, habla el Señor, no habla cualquier persona, hay que estar muy atento cuando Dios habla, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, Santiago dice, no tienen porque no piden, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y me gusta esta parte porque dice, y se os dará, y hallaréis, y se os abrirá. No dice cuándo, el cómo, el cuándo, el dónde y la manera, o sea, el cómo es de Dios. Nosotros solo tenemos que hacer lo que nos corresponde. Orar, como dice la palabra, clamar a Él misericordia, perdón, acción de gracias, petición, lo que sea, que surja en nuestro corazón en ese momento por la gracia de Dios, pero Él es el Señor, Él es el Señor, Él sabe cuándo va a ser el mejor momento y nos va a dar lo que necesitamos, no muchas veces lo que pedimos, cuándo, cómo y dónde, ¿de quién depende? A ver cuántos ya lo tienen claro, depende de Dios. Nosotros solo tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. La oración de intercesión y la batalla espiritual derriba fortaleza, pudre yugos, arranca de raíz el pecado, libera de la esclavitud, levanta al débil y reconforta al caído. La oración y la palabra de Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Y vaya si lo sabía muy bien la madre de San Agustín. Una vez escuché que la palabra de Dios leída sin oración puede llegar a convertirse en un intelectualismo, pero la oración sin palabra de Dios puede llegar a convertirse en emocionalismo. Por eso, palabra de Dios y oración, oración y palabra. La misa es palabra de Dios, palabra escrita, palabra eucarística y también oración. Las dos tienen que ir acompañadas. Dice que quien ora, a Dios le habla, pero quien escucha la palabra, a Dios, quien lee la palabra, a Dios escucha. Oración y palabra, palabra de Dios y oración. Por eso los grupos de oración o las reuniones de oración están compuestas por esas dos partes. Hay momentos en donde hacemos un estudio más minucioso de la palabra, y es necesario hacerlo. Eso se llama la meditación también de la palabra, el conocimiento de exégesis de la palabra, y hay muchísimos cursos buenísimos y los tenemos que hacer si podemos hacerlo o de la manera que podamos escuchar atentamente las homilías de los sacerdotes, que son quienes nos enseñan desde la Madre Iglesia, que son la voz de la Madre Iglesia, nos enseñan y nos edifican en el discernimiento correcto del Evangelio, de las lecturas. Por eso no es cuestión de andar escuchando cualquiera. Lamentablemente, por lo menos en mi país, hay muchas radios que no son católicas y que transmiten palabra y palabra, y los católicos, lamentablemente, o porque no hay medio, o por lo que sea, escuchan, interpretan la palabra de cualquier manera y así salen y hacen sus propias doctrinas. Le hacen hablar a la Biblia, le hacen hablar conforme a lo que ellos creen que deben ser. Y eso es algo que realmente no tiene que ser así, es verdaderamente algo muy grave. Bueno, vamos entonces a ver si tenemos algún mensaje. Si puedo llegar a ver algún mensaje que podamos llegar a tener, algún saludo. Tenemos acá, hola hermano Eduardo, muy buen tema, bendiciones desde Colima, que Dios te bendiga hermano o hermana, y a todos los hermanos y hermanas de Colima, que Dios los bendiga abundantemente.
Gracias y felicidades, hermano Eduardo, por este tema desde Cancún. Claro que sí, muchas gracias y felicidades también para vos. Hola, hermano Eduardo, bendiciones, buen tema desde Chalco. Para todos nuestros hermanos de Chalco. Buen tema de la oración desde Tlanepantla. Bueno, bendiciones también para los hermanos de esa comunidad. Bueno, y otras bendiciones más que también nos están enviando. Bueno, vamos entonces a un tema musical y volvemos entonces con el segundo principio para la batalla. Lo primero, ¿cuál era? La vida de oración. San Mateo 26:41, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 27:25. Después anda a Daniel, capítulo 6, versículo 10. Y también otro texto que leí de San Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 10. Así que estos son los textos bíblicos y el numeral del catecismo que estuvimos compartiendo. Para los que están anotando, ya anda preparándote Josué capítulo 1, versículo 8 y Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Así que esto, después hay algunos más, bueno, voy a ver si cualquier cosita los podemos ir colocando. Bendiciones y volvemos con el segundo instrumento que nos da la palabra de Dios para librar la buena batalla de la fe. Radio Apóstol, anunciando su palabra. Ay, ¿cómo puedo ser feliz si me falta tu amor? Si me falta tu amor, si me faltas tú. Perdona, Señor, mis culpas. Quiero ser feliz. Perdona, Señor, mis culpas. Quiero ser feliz. Ya no quiero vivir tan lejos de ti. Hoy quiero regresar en ti. Mi alma encontrará la tranquilidad. Si me faltas tú, ¿cómo podré caminar? No podré avanzar. Si me faltas tú. Señor, mi oración, que elevo hacia ti, como una canción. Atiende, Señor, mis ruegos, pronto ven a mí. Señor, mis ruegos, pronto ven a mí. Tú eres la razón de mi vivir, consuelo en el dolor
lléname de tu amor. Con este programa Vida y Vida en Abundancia, ¿eh? Volvemos entonces a saludar a todos los hermanos que han enviado mensajes que nos enviaron. A ver los que tenemos por aquí. Tenemos desde México, que Dios los bendiga abundantemente. También tenemos desde Cancún, bendiciones para los hermanos de Cancún, de Chalco también, que Dios los bendiga, de Colima y de Tlanepantla. Esos son los que por ahora me figuran, seguramente quizás vean algunos otros saludos más, pero es lo que yo por ahí estoy viendo ahora. Si hay más saludos, después los vamos a seguir mandando, a ver si me aparecen más saludos. Excelente tema hoy desde Argentina, desde mi patria. Bueno, a los hermanos de aquí, de Argentina, que estén escuchando, bendiciones para ellos también. Así que, bueno, vamos a proseguir con este tema. El tema se llama, ¿se acuerdan cuál era el tema? La palabra de Dios nos prepara para la batalla. Habíamos visto que el primer principio que nos da la palabra de Dios es una vida de oración. ¿Y cuál es el segundo principio? Meditar la palabra. Una vez escuché de un sacerdote que decía, en el oriente para ellos meditar es vaciar la mente, pero para nosotros, para los cristianos, meditar es llenar la mente con la palabra de Dios. La oración misma nos lleva a ¿qué? A la meditación de la palabra. El libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, es claro en decirnos que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche y obedecelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. No nos podemos lanzar a la batalla si no tenemos entonces la palabra de Dios en nuestros labios. Meditar día y noche. Y qué bueno, ¿no? Y qué necesario todos los días alimentarnos de la palabra y no leerla a la ligera, como muchas veces podemos llegar a hacer cuando rezamos, así un poco a la ligera, sin tener conciencia de lo que estamos leyendo con la luz del Espíritu Santo y de lo que estamos rezando. Es decir, cada día podemos, hoy tenemos muchísimos medios para conocer cuáles las lecturas diarias que la Iglesia nos da en la liturgia de todos los días. También podemos tener, cuando hacemos, por ejemplo, en Pentecostés, había lecturas en las novenas de Pentecostés, o cuando rezamos el Santo Rosario. Qué importante es meditar los misterios. ¿Y qué me dicen, no? Leer la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra? ¿Y qué respuesta voy a dar a esa palabra? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Es decir, meditar la palabra no es simplemente leerlo, sino quedarse, como diríamos, masticando la palabra, comiendo la palabra. Eso es muy importante y siempre, quizás te ha sucedido, a mí me ha sucedido muchas veces, que leo un mismo versículo bíblico y en tiempo diferente. Por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un versículo bíblico de San Juan 10:10 y me traía una luz de Dios a mi corazón que era diferente a lo que en su momento, hace unos años atrás, ese mismo versículo había puesto en mi vida. ¿Por qué? Porque somos diferentes personas, es decir, vamos cambiando, vamos distintos tiempos de nuestra vida, vamos creciendo también en la capacidad de poder interpretar adecuadamente y correctamente la palabra de Dios. Por eso siempre es bueno meditar la palabra de día y de noche, es decir, como que estamos continuamente, ¿no? Pero no solamente quedarnos en la meditación, no solamente quedarnos en qué buena esta reflexión, la verdad, qué interesante, y salimos y hacemos lo que queremos. Es decir, como dice Santiago, no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de esa palabra. Como dice el Señor, bienaventurados aquellos que escuchan mi palabra pero la viven, y en San Juan capítulo 14 habla de aquellos que viven la palabra, lo aman al Señor. ¿Y qué es amar al Señor? En definitiva, dejarnos amar por Él. ¿Cuántas veces yo he escuchado
Señor, te abro las puertas de mi corazón. Es muy linda esa oración, te abro las puertas de mi corazón. Pero después hago cualquier otra cosa. O sea, ¿qué es abrirle la puerta? Es vivir su palabra. Yo cuando vivo la palabra de Dios, con la gracia del Señor, y hago lo que de mi parte esté, para poder vivir esa palabra, estoy abriéndole la puerta al Señor, estoy dejándome amar por Él, estoy siendo como barro en manos del alfarero. Pero algunas veces somos como esa tierra, vieron que hay tierra que parece piedra, necesitamos mucho la docilidad. No nos podemos lanzar a la batalla espiritual, del crecimiento de nuestra vida, si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestros labios. Nuestro alimento es la palabra, una oración en la que en una oración en la cual nos lleve a querer vivir totalmente esa palabra. El apóstol Santiago dice que nosotros muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Y la palabra de Dios nos enseña a orar bien. La iglesia nos dice, lo dice lo siguiente: en la condescencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Es decir, en su buena voluntad, quiere decir, de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, nos habla ¿con qué? Con palabras humanas. Las Sagradas Escrituras son palabras de hombre inspirada por Dios, palabra de Dios escrita por los hombres. En Dei Verbum 13 dice: la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana. Se hizo semejante a los hombres. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. En el número 21 de ese mismo documento de Verbum dice: no cesa de presentar a los fieles, la Iglesia, el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos la gran diferencia sustancial con otras confesiones cristianas, que bueno, nosotros no solamente tenemos un ambón, sino tenemos también un altar. Tenemos palabra escrita y tenemos palabra eucarística. La Iglesia, que es madre y maestra, nos exhorta a nosotros los católicos a vivir en una constante meditación de la palabra y a memorizarla, como dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 9. Anotate este versículo que te va a iluminar muchísimo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Son dos versículos, son 7, 8, 9, 3 versículos. Se la repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. La atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos está hablando acerca de la necesidad de tener cerca esa palabra, pero también de memorizar esa palabra. Yo, por experiencia personal, he visto que el mismo Espíritu Santo es el que se encarga de memorizar en nuestro corazón, en nuestra palabra. Dice el Señor que Él recordará sus palabras. Algunas veces lo que sucede es que el Espíritu Santo quiere recordar las palabras, pero no están ahí, no hay nada. Por eso, qué importante es tener esa palabra viva y eficaz, poder de Dios para aquellos que creen en Él, y además espada del Espíritu Santo. Cuando empezamos a leer, escuchar y meditar la palabra y a memorizar la palabra, como dice en Apocalipsis 1:3, el Espíritu Santo nos reviste de autoridad. Y es importante la autoridad en la oración. Y eso solo lo logramos con la palabra de Dios. Jeremías capítulo 51, versículo 20. Un martillo eras tú para mí, un arma de guerra. Contigo machaqué naciones, contigo destruí reinos. Ese martillo, ¿cuál es? La palabra de Dios. Aquella espada de doble filo. Y es doble filo, ¿por qué? Porque corta a nuestro favor, pero también corta y poda en contra de nuestra carnalidad. ¿Y a quién le gusta ser podado, mi hermano? Solo aquel que comprendió
lo bendito que es una vida, un corazón cuando es podado por el Señor. ¿Por qué? Para dar mejores frutos. También es un arma defensiva, es la espada, para defendernos frente a las insidias del enemigo. Jesús nos ha dado esa autoridad. San Mateo capítulo 16, versículo 19. Nos habla acerca de que el Señor dio esa autoridad en cuanto a nosotros de poder utilizar la palabra de Dios viva y eficaz, pero sobre todo le dio esa autoridad a la iglesia ahí en Pedro, que es justamente aquel que Dios ha puesto para que en su nombre y con la autoridad del Señor guíe la barca que es la iglesia. Por eso el enemigo tanto odia al Papa y tenemos que rezar y pedir todos los días, como dice el Papa Francisco, recen todos los días por mí. Yo trabajaba en un banco muy cercano a la Catedral de Buenos Aires, a una cuadra. ¿Cuántas veces habré visto al cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco? Iba a las misas que él muchas veces daba y hoy es el Papa Francisco. Esa autoridad debemos ejercerla por medio de la meditación y la oración con la palabra, pero también con la vida de la palabra. La oración y la meditación nos tiene que llevar a una acción. Por eso decía San Juan Pablo II, primero la oración y luego la acción. Tanto, ¿se acuerdan como decíamos antes? Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Y se ora con la palabra de Dios y desde la palabra de Dios. En Isaías capítulo 54, versículo 57, y ya vamos terminando, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y tu salvación de mí vendrá, dijo el Señor. El Señor, que es bueno y generoso, ha dispuesto sus promesas para nosotros, sus hijos, y tenemos que recibirlas y creerlas por la fe. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ello, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué hermoso texto bíblico, cuánta confianza y cuánta cobertura espiritual nos da esta palabra. Jesús mismo nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días, los buenos, los no tan buenos, los de gran sol y los nublados y los de lluvia. Él está con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, queridos hermanos, nadie. Porque dice el Señor que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y quiero compartirte entonces el Salmo 27. Salmo 27. El Salmo 27 nos habla acerca de la seguridad del que confía en el Señor. Podríamos decir que está como dividido en dos partes. Es un salmo, el Salmo 27, en donde del versículo 1 al versículo 6 nos habla sobre la expresión de confianza en Dios. Y del versículo 7 al versículo 14, 7 al 14, nos habla más de una súplica en medio de la persecución. Dice así, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorarme mi carne, fueron ellos, mis adversarios enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sí, Él, mirá la certeza, la seguridad, y lo tenés que decir versículo 5, ¿no? El versículo 5 expresa la inquebrantable confianza en Dios. Sí, Él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro. ¿Estás pasando por un peligro? Bueno, aquí viene la palabra viva y eficaz para tu vida. Me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre una roca. Versículo 6 del Salmo 27. Por eso tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga. Ofreceré en su carpa sacrificios jubilosos y cantaré himnos al Señor. Y después del versículo 7 al 14 habla de una súplica en la persecución. Y te invito a que medites y ores este salmo.
Escucha, Señor, yo te invoco en voz alta, apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busquen mi rostro. ¿Estamos buscando el rostro del Señor? Yo busco tu rostro, dice el salmista. Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú, que eres mi ayudador, no me abandones, no me dejes, ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. En el versículo 11 dice, indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano, porque tengo muchos enemigos. No me entregues a la furia de mis adversarios, porque se levanta contra mí testigos falsos, hombres que respiran violencia. Y el versículo, los dos últimos 13 y 14, dice, yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y versículo 14, y esta palabra del Señor es para tu corazón y para muchas personas que están escuchando hoy este programa de radio, y que es providencial. Espera en el Señor y sé fuerte, mi hermano y mi hermana. Espera en el Señor y sé fuerte. Decirle que está a tu lado, por ahí tenés a alguien cerca, y decirle, espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bueno que nuestras casas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, yo no los tengo, los estoy esperando. Dios nos bendiga a mi esposa y a mí. Queremos tener nietos, algún día Dios nos va a dar. Pero podamos decirlo, ¿no? A aquellos que están cerquita, dar testimonio y decirle, si está pasando por una situación, darle esa palabra de fe, darle esa palabra de fe. Y a los hermanos que estamos, que nos podamos decir, espera en el Señor, y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Gloria a Dios. Bien, estamos entonces terminando ya el programa, que Dios les bendiga abundantemente. Si hay algún llamado más, seguramente, a ver, rápidamente si puedo, tengo algún llamadito más o algún mensaje más. Excelente, bendiciones, el tema desde Argentina, buen tema de la oración desde Tlalnepantla. Bueno, bendiciones para todos los hermanos, que Dios los bendiga y ánimo, que el Señor está con nosotros. Nos encontramos próximamente el día jueves. Gracias. Hermanos, agradecemos al hermano Eduardo Bello que estuvo desde Argentina. Voy a pasar unos saludos de aquí de la plataforma de Facebook. Sandra Chacón, buenos días, familia misionera de AP, Apóstoles de la Palabra, desde San José, California. Flor Castañeda, buenos días, familia misionera, saludos desde Perú, Cajamarca. A Dani, saludos hermanos desde Tijuana, Baja California. Padre Gabriel felicita al conferencista desde Charlotte del Norte, California, Estados Unidos. Y Sandra Chacón, saborear la palabra de Dios. Así que agradecemos a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo en Facebook. Bendiciones para ustedes y recuerden que este programa es de todos los lunes de 10 a 11 de la mañana con el hermano profesor Eduardo Bello desde Argentina. Así que no se pierdan este programa todos los lunes y al mismo tiempo pues todos los programas que vienen enseguida. Gracias, Padre Gabriel, por sus felicitaciones para el hermano Eduardo. Que Dios lo bendiga y ore por él y por todos nosotros para que sigamos adelante con esta linda misión. Gracias a todos y nos quedamos con el siguiente programa. Bendiciones, queridos hermanos.